Miren cuánto tiempo ya ha transcurrido, más de un año de las muertes ocurridas en la región Puno durante las protestas que iniciaron en contra del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuánto hemos avanzado? Por lo menos ya están identificados los culpables, quienes dispararon contra estas personas que protestaban en el exterior del aeropuerto, que protestaban en Macusani. ¿Qué ha ocurrido con los heridos finalmente? ¿Cómo va el tema de la recuperación? Y directamente, si es que este proceso que se estaba iniciando también tiene un buen avance, porque son expertos en el tema de justicia en nuestro país. Cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, simplemente se hacen los ciegos. Y eso parece que está ocurriendo en este caso. Nos acompaña el abogado César Quispe Calcín. Él es abogado de las víctimas también de las muertes ocurridas en Macusani. Está acompañando a las víctimas del 9 de enero. Además, es analista político. Doctor César, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a Crónica Semanal. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimada Lourdes, Elizabeth. Qué gusto de verdad visitarlos en este nuevo espacio y de verdad muy dinámico, ¿no? Los veo muy dinámicos y además también en Switcher me parece que están haciendo un excelente trabajo porque se ve muy bien. Así que yo encantado de estar aquí y a sus órdenes, por favor. Este tema de la violencia, la violación de los derechos humanos es un común denominador de ciertos gobiernos que tienen características también que se van repitiendo, ¿no? Cada cierto tiempo. Y en el caso que vamos a tratar, doctor César, es el específico de estas víctimas del actual gobierno que definitivamente han vulnerado los derechos humanos de todas estas personas. Y lo peor de todo es que hasta el momento no hay justicia. Es verdad, bien lo has dicho. Es que se repite, y si revisamos un poco de nuestra historia del Perú, el 70% más o menos del tiempo de la época republicana hemos vivido en dictadura. Ahora mismo estamos en una dictadura soterrada o blanda, o incluso lo denominamos el golpe de Estado blando que se produjo el 7 de diciembre de 2022. Entonces esto se repite constantemente, y es que en el Perú tenemos esa especie de mala suerte, digamos, que hay un grupo de las familias de la oligarquía limeña que no han cesado desde la época colonial a apoderarse de lo que corresponde a todos los peruanos. Entonces la cara visible, por ejemplo, es la CONFIEP. Entonces lo que ha ocurrido en estos por lo menos un año y meses, ¿no? En estas graves violaciones de derechos humanos, nosotros la llamamos que vivimos todavía en un contexto de graves violaciones de derechos humanos. Entonces no ha sido sencillo abordar este tema desde el 9 de enero con varios colegas. Hemos asumido, entre ellos mi colega Wilmer, y hay otros colegas que llevan también otros casos, que en realidad es muy complicado conducir esto en el sentido de que te enfrentas a un monstruo. Es decir, tenemos enfrente al Estado, tenemos al frente a la CONFIEP, tenemos al frente a las transnacionales. Entonces, pero, sin embargo, desde Puno lo que hemos dicho, lo que he hecho a los aymaras, no nos hemos formado por gusto, no somos abogados nada más para llevar el nombre o el título, sino para realmente ejercerla y hacer respetar a nuestra región. Para hacer recuerdo a la ciudadanía y a todos los amigos que nos ven también vía las redes sociales y diferentes plataformas, ¿cuántas víctimas se tiene en el caso de agresiones sobrevivientes y de las personas exactamente? Sí, qué importante hacer los números. Miren, va a ser dramático cuando lo escuchen. Y es que esto no se conversa mucho y es importante decirlo de verdad. Yo se los agradezco, los felicito, porque en la región Puno, en números, nosotros calculamos que tenemos en este contexto, de diciembre, enero, febrero, marzo, incluso hasta julio 2023, más o menos 500 ciudadanos que son agraviados e incluso heridos por proyectiles de armas de fuego, pero de los cuales solo conocemos sus nombres 256. Pero de estos mismos los conocemos, ¿por qué? Porque han ingresado a los hospitales, a un centro de salud o a alguna clínica. El resto no los conocemos, son anónimos, porque la gente por miedo se fue a su casa o de manera muy privada, muy particular, se hizo curar y quedó en el anonimato. Pero de esos 256, en diferentes carpetas, no es una sola carpeta, ojo, ahora, sino son muchas carpetas, porque en la medida que hemos ido acompañando, nuestros conciudadanos se han ido empoderando, ¿no? Entonces, de esos 256 que conocemos ahorita están incluidos en las carpetas fiscales alrededor de 180. Bien. Y en el caso específico de Juliaca, 9 de enero,
Hay 108 heridos que están en la carpeta fiscal de Juliaca, ahora lo han renumerado a la 20, antes era 23, y los 18 hermanos que fueron asesinados. Por eso decía que hay otras carpetas. De Macusani hay 2 ciudadanos que fueron asesinados, en Ilave hay 1, el 14 de marzo también el conciudadano Manuel Quillaticona, que fue torturado en Lima, falleció el 31 de marzo. En total, con los soldaditos y el policía, que ahora sabemos que está investigado, en Puno tenemos 29 ciudadanos que perdieron la vida en este contexto de graves violaciones de derechos humanos. En diferentes circunstancias. En diferentes fechas y circunstancias. Ahora bien, la responsabilidad del gobierno se ha intentado suavizar de acuerdo a las circunstancias. En un primer momento señalaron que eran armas que venían del vecino país, que eran otro tipo de ciudadanos, que no eran en realidad los que estaban atacando, los que habían, o en otras palabras, ellos mismos se dispararon, incluso llegaron a decir. O entre ellos se mataron. Exactamente. O sea, ese era el mensaje en algún momento, literal, que había dado el gobierno. Es cierto, y lo mantienen, lo mantienen. Hace 15 días, va a ser 3 semanas ya, que venimos, por ejemplo, lidiando con sus abogados de Otárola. Me parece que los próximos días van a ingresar ya también allá a la LID los abogados de Dina, porque la semana pasada firmaron ya un contrato por 180.000, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Lo que cuando ustedes dicen que esas versiones que se manejaban en ese tiempo, las mantienen ahora. E incluso, por ejemplo, la carpeta 277 es otra carpeta. Es una carpeta que está en la Fiscalía de la Nación contra Dina Otárola y sus ministros de Defensa y del Interior. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando están sus abogados de estos señores, ¿no?, le dicen y le increpan de frente: ¿qué hacías tú? ¿Sabes manejar un arma? O sea, es Ella se decir, está tergiversando. Si quieren ellos retorcer, ¿no?, incluso hasta la declaración de los agraviados. Pero para eso estamos la defensa, entonces nosotros tenemos que tener un absoluto control de ello, nos permite el Código Procesal Penal, entonces estamos en esa lid, por lo tanto esa versión la mantienen, pero felizmente se ha caído, se ha caído. ¿Qué está haciendo la defensa legal, doctor César, para rebatir esa versión? O sea, yo comprendo que es un proceso muy duro el que les toca enfrentar a ustedes, ¿no?, que implica viajes a Lima, que implica presupuesto, obviamente, que no lo tienen las víctimas, porque imagínense, muchos de ellos, los heridos, estarán más preocupados en su recuperación, o sea, invirtiendo en eso, ¿no? Y pagar un abogado. Yo, en serio, sobre todo, admiro el hecho de que un grupo de profesionales de derecho de la región Puno se hayan puesto a disposición de las víctimas y de forma gratuita incluso estén llevando los casos. No, sí, es verdad, ese es nuestro propósito, ese es el sentimiento. Y cuando preguntabas qué se está haciendo desde la defensa, miren, primero ha sido complicado, como decía, la parte, digamos, oscura es esa, ¿no?, la parte negra de la historia, porque hay que enfrentarse a esos monstruos. Ahora, la parte rescatable, positiva, es que los deudos que perdieron a sus seres queridos, los heridos, se han organizado aquí en Puno, y hay una fuerza compacta desde la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero. Luego, hace un mes y un poco más, se ha formado también la Asociación Nacional ahora de Mártires y Víctimas. Entonces, esa es la parte positiva. Pero frente a eso, ahora nos hemos organizado también a nivel nacional los abogados de las distintas regiones. Hace una semana nomás estuvimos aquí en Puno con nuestras actividades de carácter académico, y decía por eso la parte positiva, es que ahí podemos abordar por partes. Uno, en el caso de Macusani, por ejemplo, lo que antes eran las investigaciones contra los que resulten responsables, no había nombres. Ahora, después del 7 de enero, que habíamos dado a conocer, habían 7, ahora tenemos 18. Ya 18 efectivos policiales, 14 que están ahí como con nombre propio, ya como investigados, como autores directos, y los otros como entre comillas lo llamaríamos coautores, digamos, intelectuales, lo que antes se hablaba coloquialmente, pero nosotros lo llamamos en el código, o de acuerdo a nuestra normatividad penal, comisión por omisión, o sea, la cadena de mando. Los que ordenaron, los que dieron la orden. Ahora, de las declaraciones que se tuvo de estos policías, doctor César, ¿qué se puede resumir? En realidad, ¿reconocen ellos que efectivamente dispararon o sigue ocultando información? Considerando que también hay imágenes, proceso, ¿no?, donde se ve directamente efectivos policiales quienes
disparan a los ciudadanos. Efectivamente, en el caso de Macusani que estuvimos hablando, ahí, por ejemplo, hay videos, Exacto. hay fotos, hay Que imágenes. grabaron ellos mismos, ¿no? Sí, y son parte ahora de la carpeta fiscal. Por eso hay un número ya considerable de investigados en el caso de Macusani. Ahora, en el caso de Juliaca, ha sido, o todavía lo es, dramático por el tema de que es enorme el número de agraviados y también el número de efectivos policiales, porque no solamente han estado, digamos, de una comisaría o de una unidad, han estado de UCES de diferentes regiones, incluso han de estado Lima. de DINOES de Claro, Lima. trajeron O sea, hay gente que ha estado preparada, que pareciera que le hubieran dicho incluso vayan a matar terroristas. ¿Por qué? Porque estos efectivos, de lo que sabemos hasta la información que tenemos, tienen formación para combatir a terrorismo. Entonces, eso, por ejemplo, es gravísimo. Por esa razón es que hay carpetas en el EFICAVIP, en el equipo especial, y hay la carpeta 277 en la Fiscalía de la Nación contra los altos funcionarios y que están caminando por su cauce. Y ahora lo que hemos visto en la Fiscalía de la Nación, después de que se cambió a Patricia Benavides, con el nuevo fiscal hay una suerte, digamos, de celeridad, o que se sacaron la camisa de fuerza que tenían antes los fiscales, ¿no?, con Patricia Benavides. Entonces, estamos aprovechando al máximo y se ha introducido ya todo lo que hemos podido recabar de medios probatorios, de pruebas que van a ser elementos de convicción para la Fiscalía. ¿Qué va a implicar, por ejemplo, si es que esto resultara como debe, directamente que se señale a los responsables, a los culpables? ¿Qué implicaría, uno, para nuestra sociedad, dos, para la política nacional, tres, para este gobierno que no tiene el respaldo de la ciudadanía? Con 7%, pues ya no eres gobierno finalmente, ¿no?, en la práctica. Sí, lo que va a corresponder es que en la medida que vayamos avanzando, incluso yo estoy calculando que ahora no pasamos ni de julio con Dina, porque así están más o menos las cosas, pero en este tema en específico, lo que tiene que ocurrir es que estando ya incluso casi a los límites de la etapa de la investigación preliminar, en el caso de Juliaca y en todos los casos en realidad en el Perú, es que tengamos una gran lista en el caso de Juliaca, por ejemplo, ¿no?, de autores, quienes han estado implicados, no solamente porque hayan disparado, sino los que tenían una orden, o sea, una cadena de mando, ¿no?, dentro de la policía e incluso dentro de los militares, de tal manera que ellos van a tener que ser sentenciados. Por supuesto que vamos a recorrer todavía la siguiente etapa de lo que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia o la etapa de juzgamiento, que es un camino más o menos largo, pero no va a ser como en los casos de los años 80-90, donde estábamos con el viejo código procesal, ¿no?, de procedimientos penales, y eso permitía que estén, mira, más de 30 años recién las sentencias. Ahora va a ser mucho menos. Entonces, con todo esto, ¿qué va a implicar? Primero, que todos estos señores que tienen responsabilidad tienen que estar procesados no solamente por lo que conocemos delitos de lesa humanidad, están ya en la carpeta fiscal incluso por genocidio, por homicidio calificado, lesiones graves, incluso hay un caso de tortura en el caso de Puno, de tal manera que las penas para ellos, por ejemplo, va a ser muy complicada, muy alta, ¿no?, que es lo que estamos buscando nosotros. Pero por otra parte también, ¿cómo luchar no solamente con el tema de justicia, sino también directamente con el propio Congreso de la República, quienes están buscando por todo lado proteger a los altos mandos, generar proyectos de ley donde directamente a la víctima ya no se le defienda sus derechos? O sea, ¿qué hacer también con esta piedra en el zapato que significa el Congreso de la República? El Congreso de la República en realidad se ha convertido en cómplice del genocidio, de las masacres, de todo esto que ha ocurrido en el país. Yo estoy convencido de que una vez que termine este periodo, no solamente de la señora alias la presidenta, sino de los congresistas, en un futuro vamos a tener que hacer tal como hemos hecho en los años 2000, ¿no? Una comisión de la verdad se llamó en aquel momento. Entonces, pero ahora con toda esa experiencia, lo que tenemos que hacer es que se construya un espacio de ese tipo, no solamente para que estén penalmente sentenciados, claro, ¿no?, todos los autores, sino también los cómplices. Yo los llamo cómplices a los del Congreso. ¿Por qué? Porque ellos sabían, miren, fijémonos, recordémonos, claro, el tiempo, 10 de diciembre, 11 de diciembre, las primeras masacres, Ayacucho, Andahuayla, pero en enero después han seguido, y lo han permitido al Congreso, ni siquiera lo han vacado, ni le han llamado al Congreso a ninguna comisión. Entonces ellos son cómplices. Por lo tanto, vamos a trabajar en adelante también
la responsabilidad, no solamente política de los congresistas, sino también la responsabilidad penal. Ahora, claro, pueden estar gozando de su inmunidad, pero una vez que terminen su periodo, no lo van a tener. Entonces, el pueblo peruano organizado, y ahora el pueblo quechua aymara uru, que somos de Puno, y hay tantos colegas que somos, tenemos que apuntar en esa dirección para que nunca más se repita esto, para que aprendan que cuando, por ejemplo, hace 100 años, en 1923, en Huancho, Lima, se dieron el lujo de matar a nuestros hermanos, y no pasó nada, pero qué pena para ellos, porque ahora habemos muchos hermanos quechuas, aymaras, profesionales en las diferentes ramas que están ayudando en este tema, en este problema también. Hay imágenes, hay registros también, la tecnología es una muy buena herramienta, Ayuda apoyo mucho. para Ayuda poder mucho. demostrar los hechos Y aparte directamente. que los congresistas actuales, la presidenta y los ministros no se van a quedar eternamente en el cargo, ¿no? O sea, Así mientras es. tengan el poder, yo creo que ellos se sienten intocables y así, o sea, siguen gobernando como si nada hubiera pasado. Doctor César, le ruego que nos acompañe unos minutos más. Claro que sí. Tenemos que irnos a la pausa y vamos a hablar un poco de la coyuntura nacional también que vive el país. Cada día tenemos más escándalos, el Congreso ya parece un Tremendo, circo, sí, un circo, o sea, un circo de definitivamente. payasos y el Ejecutivo, tratando de pasar desapercibido a pesar de las investigaciones que ya se le ha abierto a la misma Presidenta de la República. Vamos al corte, regresamos con mucho más. Iniciamos este bloque y continuamos conversando con el abogado César Quispe para que nos detalle más sobre este tema del análisis de la coyuntura. Por una parte hay la injusticia, la violación de derechos humanos, pero en la actualidad también esta imagen desgastada del actual gobierno significa directamente que para el ciudadano peruano, para empezar, es mi opinión personal, el voto no vale finalmente porque vemos que se está vulnerando también los derechos de los propios electores y de los ciudadanos. César, esta coyuntura complicada, pero también bastante circense, ¿no? Sí, y es que nos tienen en eso, ¿no? Pan y circo, decían en Roma, y lo aplican perfectamente en estos tiempos, ¿no? Porque este tema de los Rolex, por ejemplo, o cualquier cortina de humo, más antes estábamos con el tema de Paolo, por ejemplo, y así vamos a seguir. El tema es lo que decías hace un momento, me parece muy importante conversarlo. Es que aquí no solamente se ha violado los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? El ejercer, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho humano a la protesta, sino también lo que acabas de decir. El voto de los ciudadanos ha sido violentado, quebrantado, menospreciado. O sea, con esto nos están enseñando, y creo que la mayoría de los ciudadanos ahora están convencidos de que su voto, como decías, no sirve. ¿Por qué? Porque a ellos cuando les viene en gana, por eso decía en un principio, el 70% del tiempo de los años que tenemos de vía republicana en el país vivimos en dictadura, y es que así es. Entonces, lo que está faltando ahora es que realmente todos los peruanos nos empoderemos y ejerzamos nuestra ciudadanía para restablecer, por ejemplo, ahora la democracia, y una vez que restablezcamos la democracia, tengamos un nuevo orden, ya no ese orden que es ahora el status quo de unos cuantos, sino tiene que ser un orden para la mayoría de la población. Pero yo creo que ha ayudado mucho, no solamente la etapa de la pandemia, sino ahora esta etapa de graves violaciones de derechos humanos nos ha enseñado a no tener miedo, y creo que la mayoría de los ciudadanos lo están consiguiendo. Al menos Puno ha demostrado eso, ¿no? De que efectivamente cuando el Perú lo necesita, ellos estarán ahí. Pero yo digo, ese tipo de gobernantes nos merecemos, o sea, los peruanos, luego de tanta lucha, de haber recuperado nuestra independencia, nos merecemos la presidenta que tenemos, los congresistas que tenemos, los ministros que tenemos, porque ¿de qué sirve que en un referéndum nos consultan sobre la bicameralidad, la rechazamos, pero igual la aprueban? O sea, parece que es un chiste lo que hicieron en esa elección para los congresistas, y ahora para el colmo se quieren quedar sí o sí hasta el 2026. Correcto, es que eso se llama dictadura, ¿no? Hay que llamarlo tal cual. Hay una dictadura parlamentaria que, miren lo que han hecho desde esa dictadura parlamentaria. El 2021, el pueblo peruano le ganó a toda la maquinaria de esa oligarquía, ¿eh? O sea, ellos pensaron fácilmente que con sus encuestadoras y todos los medios de Lima y todos los millones que invirtieron, iban a ganar la presidencia, pero ganó Pedro Castillo. Eso les dolió en el alma, porque para eso, discúlpame que utilice una palabra, es que yo soy un quechua y tengo que decirlo, estos caras piensan que siguen siendo virreyes.
Entonces, cuando entró Pedro Castillo, dijeron, ¿cómo este jardinero nuestro va a ser nuestro presidente? O sea, prácticamente así piensan ellos. Entonces, después de ello, quisieron permanentemente destruir a Pedro Castillo y lo consiguieron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que está ocurriendo en este corto o en esta etapa reciente de nuestra historia del Perú es que ellos se han dado cuenta de que ya no van a ganar más una presidencia. Incluso estaba en riesgo con todos sus satélites, o sea, partidos inscritos, tener nuevamente una mayoría en el Congreso. Entonces calcularon, porque para eso pagan a la gente que estudia eso, y hacen números, hacen encuestas y se han recorrido todo el país, entonces dijeron, no tenemos salvación. La única salvación es, una vez que saquemos a Pedro Castillo, establezcamos la bicameralidad, y efectivamente lo hicieron. ¿Para qué hicieron la bicameralidad? Para ejercer ahora dictadura desde el Senado, ya no desde el Congreso, sino van a ejercer dictadura desde el Senado. Lo único que les falta poner en sus funciones al Senado, en eso que han escrito ellos, es nombrar al presidente, porque se han puesto nombrar a todo el mundo o destituir a quien se les venga en gana. Cuando son incómodos, exacto, directamente. Eso es Pero dictadura. Hay un tema también que es un poco difícil para los electores, es el tema de que tenemos tanta cantidad de partidos y movimientos políticos, y ahora los propios congresistas también están propiciando la inscripción de sus propios partidos rumbo a las próximas elecciones. Esto no es directamente bueno para la democracia, para la práctica democrática de ir a votar, porque finalmente el ciudadano va a tener tal gama de partidos, colores políticos, que el voto en sí, que debería fijar una cabeza, un líder, no va a tener. O sea, se va a dispersar los votos, y por una parte pareciera que eso es lo que están buscando. Y no solo eso, ¿no? Sino que ellos tienen la potestad de hacer reformas de las normas electorales. Exactamente. Y fácilmente, si creen que hay alguien que quiere postular o quiere inscribir su partido y lo consideran un peligro, pueden hacer las normas a su medida y sacarlo de la carrera política. O sea, están tan empoderados, tan endiosados en su curul, que no sería nada raro que hagan eso en los próximos meses. Sí, y es lo que han buscado hacer con la Junta Nacional de Justicia para tener control de la Absoluto. OMP, del Jurado Nacional de Elecciones. No lo han conseguido, estamos en esa batalla. Ahora que hay, como decías también, Elizabeth, todo ese número de partidos que hay, parece que vamos a tener casi como 40 partidos. Exacto. Ahora. O sea, ahí, extremo. Pues, Eso ya no entonces, significa... esa es su estrategia, ¿no?, de los poderes fácticos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Yo espero, y creo que vamos a ser inteligentes los ciudadanos. Yo espero que haya por lo menos unos 4 o 5 partidos que más o menos estén cerca del pueblo, o tengamos alguna conexión con el pueblo. Entonces, de tal manera que seamos inteligentes en todo el Perú, ya que para ellos su estrategia ha sido en todos estos 20 años recientes, incluso 25 años, tener una gama de partidos, y sumados 5, 7 por allá, 10 por allá son mayoría, ¿no? Eso es lo que han hecho ahora con el Congreso. Entonces, pero ahora seamos inteligentes los peruanos. Vaya muy bien, tengan sus 35 partidos, el pueblo de alguna manera tiene puentes con 5, y elijamos a diputados y a senadores y seamos mayoría. Y sería la mejor lección que podría Exacto. darle. Y lo podemos hacer ahora. Pero mira César, eso es en teoría, pero en la práctica, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos con estos congresistas electos? Se venden al mejor postor, negocian directamente desde el Congreso de la República. ¿Cómo hacer para tener los mejores congresistas que tengan ese compromiso inquebrantable con el pueblo, y que no simplemente digan, bueno, renuncio a mi partido, renuncio con el partido que he venido al Congreso y ya veo mi conveniencia y negocio mi voto y toda esta ensalada que se tiene, mala ¿no? experiencia que tenemos, Definitivamente, ¿no? Y los antecedentes de estos congresistas de ahora de igual forma, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos asegurar? Yo tengo ahí varias ideas. Uno, en el Perú y en nuestra región, bueno, para hacer de repente más un contexto mucho más manejable. Tenemos organizaciones grandes en nuestra región Puno. A mí me gustaría que los candidatos estén, por decirlo así, amarrados, o en todo caso como una especie con una cuerda, con una soga al cuello, o con un compromiso. ¿De quiénes hablo, por ejemplo? En la región Puno tenemos organizados las rondas campesinas,
luego tenemos organizados los hermanos que son productores de camélidos sudamericanos o del sector agropecuario, ¿no? También hay que están organizados de los hermanos del bloque de la minería artesanal o de la parte de la selva o a nivel del área circunlacustre, por ejemplo, de nuestro lago Titicaca. Entonces, de tal manera que si ponemos ese tipo de, en este caso sería diputados o senadores, tendríamos la capacidad de controlar desde esas organizaciones, porque lo que pasa ahora es que los ciudadanos también o las organizaciones no se preocupan por a quién ponemos, sino dejamos a su libre albedrío y por lo tanto ingresan y hacen lo que hacen, como acabas de decir. Entonces yo por eso tengo ahí varias ideas de cómo se puede perfeccionar y los ciudadanos ahí en el proceso tenerlo claro. Entonces quien no está enganchado, vinculado, garantizado, o por lo menos no ha recorrido con esas organizaciones grandes que hay en la región, en todo el área circunlacustre, pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos que son productores ahora de trucha, qué importante de la economía que se mueve aquí, o en caso de Juliaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos tener mejores resultados. Hay que madurar, pero esa idea, ¿no? Y se tendría que reflejar lo que señalas ya a nivel de papeles, ¿no? Que la conformación de los políticos no nazca solamente porque pone su fajo de dinero al partido político para ser candidato, sino que crezca desde el interior de las bases, como se dice, pero ya establecido en los papeles, ¿no? Y eso es lo que no tiene nuestro actual sistema electoral. El sistema electoral que tenemos es que el que pone plata directamente es candidato, pero no es el que verdaderamente representa al pueblo, el que tiene mayor compromiso, es honesto, que muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Creo que habría que escarbar un poco más en las hojas de vida, ¿no? O sea, y más allá de eso, los antecedentes que pueden tener los candidatos, porque claro, es la única forma de saber si un candidato es idóneo, si es el correcto, a quien podemos entregarle su voto. No se ha vencido el tiempo, doctor César, lo dejo por favor en algo final. No, gracias. Sí, no, esa última reflexión tuya me parece súper importante. O sea, ahora que tenemos el celular en la mano, no teníamos hace 10 años, o hace 5 años nomás, ahora todo el mundo, hasta en el mundo rural, tenemos hasta el WhatsApp, el Facebook. Entonces, yo creo que me quedo con esa reflexión también, es muy importante, de que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y ojalá haya más bien algún espacio de ciudadanos organizados para mostrar a cada uno, por ejemplo, en un futuro a los candidatos, sea alcaldía, sea gobierno regional, sea en este caso diputados o senadores, de tal manera que conozcamos su hoja de vida. O sea, hay que darnos el trabajo y no ir ciegamente a votar o porque te regaló un asado o porque te regaló algo, sino conscientemente. ¿No? Van a padrinar ahora las cantidades, ahora la te prometen, ¿no? Exacto, ¿no? Algo que tal vez es inviable, o sea, hasta en eso nos dejamos engañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, éxitos.